temas que hemos analizado, hemos visto hasta ahora, cuáles son los elementos más relevantes de estos temas y a partir de allí presentar los nuevos temas que vamos a abordar, de manera tal que ustedes sepan en todo momento en qué etapa de la materia estamos, por qué estamos transitando estos conceptos, por qué son relevantes y qué es lo más importante de cada uno de ellos que ustedes deberán tener presentes y sobre todo haber leído. No digo que la vida pase por comunicaciones, pero esta es una materia que hay que tenerla, por lo menos los conceptos claros y mantenerla al día, ¿sí? Muy bien. Nosotros iniciamos nuestro encuentro hablando sobre la existencia de un sistema de comunicaciones, una fuente, un transmisor, un canal de comunicación, un receptor y un destino. Esto es una simplificación como para presentar la materia. Ahora, nosotros hemos ido complejizando estos conceptos porque en el canal de transmisión, que ahora ya sabemos que es un medio físico de transmisión, que es una línea de transmisión que puede estar compuesta por cables metálicos, fibras ópticas, radioenlace, sabemos que allí tenemos que inyectar señales eléctricas. Y esas señales eléctricas, nosotros debemos analizar ciertas características de esas señales eléctricas para entender por qué se deforman al ingresar en un canal, por qué pierden potencia, y luego no podemos reconocerlas en el receptor. Para eso, lo primero que hicimos es analizar las señales en un nuevo dominio, que es el dominio de la frecuencia, al cual ustedes no estaban acostumbrados. Entonces, ustedes con el análisis matemático trabajaron como una herramienta en el dominio del tiempo, pero nosotros, a partir de Fourier, pudimos explicar que esas señales, en el primer caso, Fourier planteaba señales periódicas, podía analizarse su espectro de frecuencia fácilmente aplicando la serie de Fourier como herramienta. Eso nos permitía analizar qué ocurría en el dominio de la frecuencia. Para eso, ¿qué habíamos tomado como base? Habíamos tomado como base la serie de Fourier, que nos planteaba la hipótesis de que si yo tenía una señal periódica, esta podía expresarse a través de una serie infinita de términos sinusoidales y cosinusoidales. Esta era la formulación abreviada y esto nos permitía calcular esas componentes de frecuencia, cualquiera sea la señal periódica que deseemos analizar. Ahora, nosotros nos vamos a concentrar básicamente en señales periódicas llamadas cuadradas o rectangulares, y para eso calculamos solamente para este tipo de señales su serie de Fourier y vimos que solamente sobrevivían los términos sinusoidales, quedándonos expresada este tipo de función en términos de Fourier con esta serie infinita. Voy rápido porque esto ya es lo que hemos ido analizando. Ustedes pueden hacer preguntas, consultas a medida que vamos avanzando con estos temas, porque lo que me interesa es que ustedes tengan claros los conceptos. Entonces, ¿qué dijimos? Si nosotros tomamos una señal periódica, rectangular, como esta que tenemos acá en línea de trazo, podemos ver que la podemos representar a partir de la suma de señales de distinta frecuencia que tienen como relevante el hecho de que se denominan armónicas porque son múltiplos enteros de la señal fundamental. Al quedar expresada, después de hacer el cálculo de Fourier, solamente las armónicas impares, es que obtenemos su espectro de frecuencia. Y habíamos dicho que el espectro de frecuencia de una señal, el absoluto, era infinito, pero como nosotros tenemos que incorporar estas señales en medios físicos de transmisión reales, tenemos que, evidentemente, definir cuál va a ser el ancho de banda que nosotros vamos a utilizar de esa señal y que contenga la mayor cantidad de energía, y para eso nosotros pudimos analizar esto a partir de la serie Fourier. Ahora, todas estas señales son señales periódicas.
Y nosotros habíamos analizado el hecho de que las señales periódicas no podían transportar información. Hasta allí, esto estaba planteado a partir de recordar, seguramente esto lo venían estudiando ya en otras materias, pero acá, como les dije, siempre vamos a hacer el uso de herramientas matemáticas que nos permitan determinar conceptos que sean unívocos, que todos entendamos exactamente lo mismo. Entonces, para eso pudimos acceder a lo que es la teoría de la información y allí se pudo calcular cuál es la cantidad de información que poseen los símbolos de un alfabeto en una fuente discreta. Entonces, vimos que a esto lo denominamos binit, a cada uno de estos elementos, y lo que pudimos ver es que la cantidad de información que transporta cada uno de estos signos de nuestro alfabeto estaba en función de la probabilidad de ocurrencia de dicho símbolo. Entonces, habíamos logrado calcular a partir de una relación matemática que ustedes la estudiaron en teoría de la información con el ingeniero Clark. Ahora, nosotros estamos partiendo de la hipótesis que tenemos una señal periódica, lo cual tiene una secuencia de unos y ceros, ¿sí? Nuestro alfabeto ahora se reduce simplemente a dos elementos, por lo tanto, inicialmente, estos elementos van a ser equiprobables porque son dos, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos que calcular es la cantidad de información que transporta cada uno de estos elementos. ¿Cómo calculábamos eso? Y es una pregunta que les hago. ¿El logaritmo de base 2 de la inversa de la probabilidad de ocurrencia? Exacto, muy bien. De esa forma nosotros podemos calcular. Entonces, en el caso de una señal binaria con dos signos y equiprobables, ¿cuál era la cantidad de información que transportaba cada uno de esos símbolos? ¿Qué función matemática utilizábamos para describir esto? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de estos símbolos? Tomando en cuenta que son solamente dos. ¿Qué habíamos planteado? Eran equiprobables, ¿no es cierto? Un medio Así son dos símbolos. La mitad. Claro, un medio cada uno. Claro, la probabilidad es un medio. Entonces, la cantidad de información que transporta cada uno de estos binit, ¿a cuánto es igual? El logaritmo en base 2 de un medio. Perdón, de 2. De 2, porque es 1 sobre un medio, ¿verdad? Claro. Si lo queremos expresar en bit o en Shannon. Logaritmo en base 2, de 1 sobre la probabilidad. La probabilidad es un medio, o sea que nos queda el logaritmo en base 2 de 2, que nos da como resultado ¿cuánta información? 1. Un que siempre tiene unidades. Acuérdense que siempre tiene unidades. Todo lo que resolvemos tiene unidades. Un bit, exactamente. Pero ahora nosotros estamos hablando de una señal periódica, ¿verdad? Estamos tratando de entender lo que Fourier nos propone y por qué efectivamente una señal periódica no contiene información. ¿Cuál es la probabilidad en esta señal periódica de ocurrencia de estos binit? Es 1, porque es periódico. 1, exactamente, es 1. Porque, primero, la probabilidad se expresa entre los valores 0 y 1, ¿verdad? Sí. Eso tiene que estar muy claro. Bien, entonces, si yo tengo un 1 como primer bit, no tengo ninguna incertidumbre que el próximo bit va a ser 0 porque es una señal periódica y luego el otro bit va a ser un 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad de información que va a transportar cada uno de estos símbolos? 0. ¿Por qué? Porque ya conocíamos lo que iba a venir. Bueno, pero aquí está donde nosotros
Por eso estudiamos la matemática. Dijimos, vamos a tener una herramienta para que todos podamos entender exactamente lo mismo. Entonces esa pregunta, ¿cómo la tienen que contestar para que todos entendamos exactamente lo mismo? Y Aplicando la allí donde, fórmula. y entonces, ¿cómo resolverían eso? Como el logaritmo de base 2 de 1. Ajá. ¿Y eso cuánto nos da? 0. 0. ¿Sí? Acuérdense de la función logaritmo. Por eso es que esa es la forma de contestar cuando uno evalúa. Es decir, bueno, acá la probabilidad, la cantidad de información es 0, porque la probabilidad es 1, y el argumento de una función logaritmo, si es igual a 1, obtenemos 0 como valor de la función logaritmo. ¿Sí? Entonces, matemáticamente ya tenemos herramientas con las cuales cualquiera que no tenga en claro el por qué es así, ahora tiene todas las herramientas para entenderlo. Perfecto. Profe, Entonces, ¿puedo repetir eso lo del logaritmo, la parte esa, la de por qué daría 0, la cantidad de información? bueno, fíjense, de todo lo que vieron en teoría de la información, esto es lo que tienen que tenerlo muy claro. ¿Sí? Entonces, esta clase es justamente para que hagan este tipo de preguntas. Si a alguno no le queda claro, este es el momento de preguntar. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos que tenemos una herramienta con la cual medir la cantidad de información que transporta cada símbolo, y esto era igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de ocurrencia de ese símbolo. Dijimos que como esta es una señal periódica, yo no tengo ninguna incertidumbre respecto de cuál es el valor del próximo bit. ¿Sí? Entonces, quiere decir que mi probabilidad es 1, porque tengo certeza. Entonces, el logaritmo en base 2 de 1 sobre 1, que es igual a 1, o sea que el logaritmo en base 2 de 1, ¿a qué es igual? Como yo conozco la función logaritmo, sé que para el valor 1, para el argumento de la función logaritmo, el logaritmo es igual a 0. ¿Sí? Esto es lo que tenemos acá, que es algo notable del logaritmo para comprender, que es lo mismo que hemos estudiado cuando hemos aplicado en decibeles. Si el argumento, lo que yo tengo acá de una función logaritmo, está entre 0 y 1, los valores que obtengo son negativos. ¿Sí? Si está entre 0 y 1, el argumento, los valores van a ser negativos. Si son mayores que 1, los valores van a ser positivos. Estas cosas las tengo que tener claras a la hora de usar la herramienta del logaritmo. ¿Ahí se evacuó la duda? Sí. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos para saber la composición de la densidad espectral de potencia de un pulso que no sea periódico, digamos, un solo pulso rectangular? ¿Cómo hacíamos para encontrar ese valor? Porque, ¿cuál es el espectro de frecuencias de una señal periódica? ¿Es discreto o es continuo? De una señal periódica, el espectro de frecuencia es discreto. Bien, bien. Pero esa señal no transporta datos, ¿verdad? No puede transportar información. Y nosotros queremos transportar información. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar las señales que sí van a poder transmitir información y que nosotros necesitamos saber cuáles son sus componentes de frecuencia? ¿Cuánta energía transporta cada una de estas componentes de frecuencia que en definitiva nos termina definiendo el ancho de banda de esa señal? ¿Cómo hacíamos para salvar este gran problema? Nos ayudábamos de la forma exponencial de la serie con las fórmulas de Euler. Bueno, sería parte de la respuesta. Con la transformada de Fourier. Ajá. Bueno, a ver, ¿cómo explicarían el porqué del uso de la transformada de Fourier y en qué consistiría? ¿Y por qué esto nos resuelve el problema? Estas serían preguntas de un final. Por eso cuando muchas veces
yo desde el principio les dije, quiero romper este mito de que acá enseñamos electrónica, y lo que estamos simplemente viendo son algunos aspectos físicos, algunos aspectos matemáticos, que explican el fenómeno que ocurre a la hora de querer transmitir datos, y de lo cual nosotros damos cuenta solamente desde el punto de vista cualitativo, el por qué y para qué, haciendo algunos cálculos sobre capacidad de canal, velocidad de transmisión, que lo único que hacen es, de algún modo, refrendar lo que en la teoría estamos planteando. Pero todo esto es un análisis cualitativo, y lo que estamos haciendo uso es de una herramienta matemática que es común a todas las ingenierías. Por eso ustedes se reciben de ingenieros. Nos ponemos de acuerdo con un lenguaje que es el lenguaje matemático, ¿sí? Y a través del cual podemos explicar los fenómenos que estamos manejando. ¿En qué consistía entonces el artilugio de Fourier para lograr analizar cuál es el espectro de frecuencia de un pulso rectangular aislado? Creo que lo primero que hacíamos era cambiar los límites de integración, que corríamos el periodo, eh, eh, un, claro, corríamos el periodo sobre, no, ¿cómo se llama esa letra griega? Tau. Lo corríamos como medio dado para allá, y nos quedaría unos límites de integración nuevos, que eso después con los despejes y los artilugios nos quedaría como más fácil de desarrollar. Bueno, es parte de la respuesta, sigue siendo parte. Primero, un aporte que hicieron es decir, bueno, utilizamos series de Fourier. Luego, series exponenciales, series trigonométricas de Fourier, y con eso explicaban lo que ocurría con señales periódicas. Y acá lo que tomamos como estrategia era cierto, trabajamos con series exponenciales de Fourier. Con series exponenciales. Esas series exponenciales podemos utilizarlas gracias a las igualdades de Euler, ¿sí? Ahora, ¿por qué pasamos de trabajar con funciones trigonométricas exponenciales, que inicialmente parecería más complicado? Porque en realidad, como nosotros vamos a trabajar con integrales, ¿a qué es igual integral de e a la x, por ejemplo? E a la X. E a la x. Por eso ese chiste famoso que únicamente lo entendemos los que sabemos algo de matemática, que dicen estaban en una gran fiesta todas las funciones, y de pronto e a la x estaba llena en un rincón, y la función y igual a 0 la llama y le dice, vení, integrate. Y ella le contesta del otro lado, no, es lo mismo, por eso me quedo acá. Eso que parece trivial, digamos, está encerrando uno de los principios básicos de trabajar con funciones exponenciales. Entonces, hacemos uso de la serie exponencial de Fourier simplemente para que el cálculo, porque seguimos calculando la integral, sea mucho más sencillo. Ahora, aquí el truco está en que cuando tenemos una señal periódica, vamos a tener lo que llamamos duración del pulso y lo que llamamos el período. Y a la duración del pulso habíamos llamado tau. Entonces, ¿qué hacíamos? Calculábamos la integral. Esa integral de Fourier nos daba como resultado, haciendo uso de la serie exponencial de Fourier, la conocida señal seno de x sobre x, ¿sí? Esta que tenemos acá, que nos muestra nuevamente un espectro discreto, porque hasta aquí no hemos cambiado nada, solamente hemos utilizado la serie exponencial de Fourier. Ahora, la distancia entre cada una de estas armónicas está dada por omega 0, que es 2pi por la frecuencia, que es lo mismo que 2pi sobre el período. Entonces, acá lo que se hace es mantener constante la duración del pulso y aumentar el período. Entonces, cuando hacemos eso, habíamos visto que el espectro estas líneas discretas se empiezan a aproximar entre sí.
las armónicas se empiezan a aproximar entre sí. Eso significa, si tau le dábamos el valor 1 y a t, en este caso, esto es tau, y t desde acá hasta acá vale 2. Y fíjense, cuando la relación empieza a aumentar, tau sigue siendo constante, igual a 1, y t, el periodo, es el que va creciendo. Fíjense que lo que yo estoy logrando es aislar este pulso. Y cuando t tiende a infinito, pero tau sigue siendo igual a 1, yo he logrado aislar este pulso. Ahora, si yo lo veo en el gráfico, a medida de que el periodo crece manteniendo constante tau, llega un punto en que mi espectro es continuo. Entonces, para nosotros lo más importante va a ser la duración de ese tau, del pulso, porque va a terminar definiendo, fíjense, acá yo lo que veo es la distribución de la tensión en función de la frecuencia. Cada componente de frecuencia, qué valor de tensión está transportando. Pero nosotros hablamos de que nos interesa saber qué ocurre con la potencia de la señal. Entonces, nosotros veíamos que podemos utilizar el concepto de potencia normalizada. Entonces, el concepto de potencia normalizada es simplemente, para que sea más sencillo de trabajar, adjudicar a la resistencia el valor de 1 ohm. Entonces, si nosotros recordamos a qué es igual la potencia, ¿cuál es la fórmula de la potencia? Y esto lo vimos en física de las comunicaciones. ¿Sí? Ustedes lo pueden buscar ahí en internet, pueden ver los PowerPoint anteriores. Son 88, 87 estudiantes con toda la red en sus manos, o sea que me pueden dar la respuesta rápidamente o no. La potencia no era igual al voltaje por la intensidad. ¿Intensidad de qué? Intensidad de la corriente. Muy bien. O sea que la tensión por la corriente. P igual a V por I. Perfecto. Ahora, según la ley de Ohm, ¿a qué es igual la corriente? Según la ley de Ohm. Según la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Muy bien. Y si ahora reemplazo este valor de corriente en la fórmula anterior, ¿cómo puedo expresar la potencia? Voltaje al cuadrado sobre resistencia. Muy bien. Fíjense, por eso, qué astuto el que dijo, bueno, hagamos potencia normalizada, resistencia igual a 1, entonces la potencia normalizada, y eso hay que grabárselo, ¿a qué es igual? Voltaje al cuadrado. Muy bien. A la tensión al cuadrado, ¿sí? Entonces, si acá, esta es la señal seno de x sobre x o sin de x o señal muestreo, hay distintas formas de denominar a la misma señal. Representa la tensión. Si yo quiero ver ahora la gráfica de la potencia, evidentemente lo único que tengo que hacer es elevar al cuadrado a la señal seno de x sobre x. Y cuando elevo al cuadrado la señal seno de x sobre x, que está representando la potencia en función de la frecuencia, la potencia en función de la frecuencia, la densidad de potencia en función de la frecuencia, es que yo voy a obtener esta gráfica que va a ser siempre positiva, mientras que la tensión, fíjense, puede ser positiva o negativa. ¿Eh? Entonces aquí es donde se vuelve relevante el valor de ese pulso que lo hemos denominado tau. Otras bibliografías le dan otro nombre, pero a nosotros representa ese pulso de la señal, ¿sí? Ahora, este valor que tengo acá, que es el primer cruce por cero, ¿a qué es igual? ¿Cuál es el valor de este primer cruce por cero de esta señal? Que es muy relevante. Que yo se los puse cuando... ¿No era pi, profe? ¿Cómo? ¿No era pi? Cuando hablamos de seno de x sobre x, sí. Ah, Pero no. cuando ahora hemos dicho que esto es tau, ¿a qué es igual este valor que tengo acá? Pueden verlo en las diapositivas que yo les di sobre, es más, les puse unos videos sobre Fourier para que
allí esto quede muy explicitado. Porque fíjense que esto define el ancho de banda, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los criterios de ancho de banda? Estaba el criterio del primer nulo, el criterio de nulo a nulo, el criterio de Nyquist, que es justamente la mitad del primer nulo. ¿Cuánto valía este valor? ¿Estaba sobre 2? 1 sobre tau. 1 sobre tau. ¿Eh? Entonces, ¿y qué representaba tau? La duración del pulso, ¿no era? Exacto, la duración del pulso. Eso significa que si mi símbolo de la señal, que es tau, es cada vez más pequeño, porque a ustedes les gusta mucho gigabit por segundo, ¿cómo va a ser el ancho de banda si 1 sobre tau representa el cruce del primer nulo y si lo tomamos como criterio de ancho de banda, ¿qué pasa si tau disminuye? ¿Aumenta el ancho de banda? Aumenta el ancho de banda. Eso quiere decir, fíjense que 1 sobre tau es igual a la velocidad de señalización, ¿verdad? Ustedes vieron velocidad de señalización con el ingeniero Clark, lo que era la velocidad de señalización y la tasa de bit o velocidad de transmisión. Sí, creo que no lo vimos como 1 sobre tau, pero sí vimos velocidad de señalización. Es 1 sobre la duración del pulso y le pueden haber dado cualquier letra en el denominador, pero es 1 sobre la duración del pulso. Habitualmente se usa la letra tau. O sea que la velocidad de señalización R minúscula, y le pueden dar usar cualquier letra mientras sepan qué es lo que están haciendo. Es decir, bueno, R minúscula, velocidad de señalización igual a 1 sobre tau, tau duración del pulso. O pueden poner F, velocidad de señalización igual a 1 sobre H, ¿y qué es H? Duración del pulso. ¿Se entiende esto, no? Porque en distintas bibliografías van a encontrar con distintas letras. Lo que tienen que saber es qué representa cada una de esas letras, ¿eh? O esos signos que se utilizan. Entonces quiere decir que esto numéricamente coincide con la velocidad de señalización, numéricamente. La velocidad de señalización, ¿en qué unidades se mide? Acuérdense que para aprovechar este tipo de clases tienen que haber leído algo. Porque la idea es integrar los conceptos que ya hemos aprendido. Si no, no podemos integrar nada. Integral de cero. Baudio, muy bien. ¿Y el Baudio a qué es igual? Bit sobre segundo. No, el Baudio a qué es igual. No es bit por segundo, eso es otra unidad. Esa es la unidad de la tasa de bit, también llamada velocidad de transmisión. Porque es la cantidad de información que cada símbolo transporta. Bueno, ya acabo de darle la respuesta. Estas son diapositivas sacadas de las presentaciones que ya hemos visto, ¿no? Es símbolos sobre segundo. Y el símbolo es ese tau, la duración de ese tau, ¿eh? Son los símbolos por segundo. Entonces, si ese símbolo transporta un bit, allí es donde es igual un bit por segundo a un baudio. Por eso es que vamos a ver los códigos de línea, que allí vamos a utilizar estos conceptos que tienen que estar sumamente claros. ¿Se entiende entonces esta diferencia?
Más o menos, profe, no entendí qué sería el A baudio, ver. igual a qué sería el baudio. A símbolos sobre segundo. Vamos a verlo. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a compartir. Vamos a adelantar un poco esta clase que yo les había armado acá para que entiendan la diferencia. A ver acá. Vamos a ver esto. Profe, las PPT de la clase 2, esa no la subió, ¿no es cierto? De la clase 2 sí tengo que haberla subida. Porque en autogestión un día mandó las PPT de la clase 1 y después el día Ajá. siguiente volvió a enviar la misma diapositiva. Por eso, por ahí creo que, no sé si habrá querido mandar la de la clase 2. Ah, ya me fijo entonces, y para corregir eso. De todas maneras, ustedes al tener el video pueden ir capturando las pantallas y pueden volver a armar el PowerPoint. Profe, Sí. antes que comience de vuelta, estuve buscando en la página de comunicaciones los trabajos de años anteriores y no Sí, están. los Dice trabajos. que se los pida a la cátedra porque pesan más sinceramente no me acuerdo de cuánto decía, pero no están De subidos. los trabajos para promocionar. Claro. Ajá. Conectate con el ingeniero Gropo, que él es el que tiene todo ese material. Por mail, conectate con el ingeniero Gropo. Consulta. Después nos podría pasar el mail porque no Está ahí estaría en tan autoevaluaciones. bien, entonces no lo veo. Gropo@autoevaluaciones.com.ar. Pero está ahí, está el mail de todos los docentes en autogestión. Bueno, ¿Sí? bien. Bien. Fíjense, supongamos que tenemos este código, ¿sí? Que es el que habitualmente se usa como ejemplo. Esta es la duración de tau. ¿Estamos de acuerdo? La duración del pulso. Entonces la velocidad de señalización va a ser igual a 1 sobre tau. Si el pulso dura lo mismo que el bit, si el pulso dura lo mismo que el bit, o sea, el tiempo del bit, que es el mismo que tenemos acá, entonces estamos en presencia de una igualdad en la tasa de bit a la velocidad de señalización, porque en el código coincide. Pero si el código de transmisión, a ver si tengo acá otro código. Si el código de transmisión, supongamos que utiliza la mitad del tiempo del bit y hace un retorno a cero, a ver, no me queda otra que avanzar con los gráficos sobre lo que íbamos. A ver, vamos a compartir esto. Mira. Zoom. Vamos a ver un código que nos permita explicar esto. Fíjense acá. Acá estamos en el ejemplo que estamos tratando. El tau, el tiempo del símbolo, es igual al tiempo del bit. Pero fíjense acá en este otro código, tau tiene una duración que es la mitad del tiempo del bit. Fíjense que para transportar un bit, acá yo estoy utilizando 2 símbolos. O sea que tau es la mitad del tiempo del bit. ¿Se dan cuenta de esto? Sí.
Entonces, si tau es la mitad del tiempo del bit, si yo ahora tengo que comparar este tau respecto de este tau, supongamos que dura 1 milisegundo. ¿Sí? Acá, ¿cuál es la velocidad de señalización si esto dura 1 milisegundo? ¿1 sobre 1 sería? Bueno, ¿Cómo? 1 sobre 1 sería. ¿No era 1 sobre tau? Sí, ¿y cuánto vale tau? Si este tiempo vale 1 milisegundo. 1 sobre ¿Un símbolo milisegundo. sobre milisegundo? No, vamos por parte, como dijo Jack. Si esto que tengo acá es el símbolo, ¿verdad? Este es un símbolo de la señal eléctrica. Este es el símbolo, la duración del símbolo, desde el punto de vista eléctrico de la señal. Y les digo que dura 1 milisegundo. Si esto dura 1 milisegundo, ¿cuánto dura la velocidad? Perdón, ¿cuál es la velocidad de señalización? ¿A qué era igual la velocidad de señalización? Les aconsejo tener algún papelito e ir escribiendo. A 1 ¿A qué sobre era tau igual? era. Bien, ¿cuánto vale tau? Si tau vale lo mismo que el símbolo, sería 1 sobre el símbolo. No. Vamos para atrás. Tenés la formulita que dice velocidad de señalización igual a 1 sobre tau, ¿verdad? Sí, Bien, ahora la clave es saber cuánto vale tau, para que vos puedas saber cuál es tu velocidad de señalización o no. claro. Bueno, si yo digo que la duración del pulso es igual a 1 milisegundo, ¿cuánto vale tau? Tau. ¿Cuánto vale? 1 milisegundo. Muy bien. ¿Y tu velocidad de señalización? 1 sobre milisegundo. ¿Y cuánto te da? Un baudio. ¿Cómo? ¿No es un baudio, profe? 1 sobre 1 milisegundo te da 1. ¿El baudio qué es? Símbolo Símbolo sobre sobre segundo. Segundo, que pasa Símbolo por segundo. segundo. Por segundo. Y acá vos tenés 1 milisegundo. ¿Serían 1000 baudios? ¿Pregunta o respuesta? Las dos. Respuesta. Está bien. Por ahora vale porque justamente para esto son estas clases. Pero en un parcial o final, acuérdense que tiene que ser respuesta. Si no, es preferible, porque ahí nos damos cuenta inmediatamente que no saben la respuesta. ¿Se entiende, no? Entonces, si vos la unidad es el baudio símbolo sobre segundo, la unidad es el segundo, quiere decir que yo tengo que pasar ese milisegundo a segundo para poder trabajar y obtener el baudio como Son 1000 unidad. baudios, profe. ¿Cómo? Que son 1000 baudios. Exacto, son 1000 baudios, porque es 1 sobre 0,001, ¿es así? El milisegundo. 0,001 segundo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿A qué es igual un baudio, profe? A símbolo sobre segundo. Gracias. Fíjense que se dan cuenta por qué es importante tener en claro la unidad de baudio que la han visto ustedes con el ingeniero Clark. ¿Sí? Que es el símbolo sobre segundo. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora fíjense, en este ejemplo, ¿cuántos bits transporta un símbolo de la señal? Uno, ¿no? 1. 1, porque fíjense que todo este símbolo Uno lo entero. utiliza para enviar un bit de información. Todo este tiempo lo utiliza para enviar un bit de información. Entonces, acá la velocidad o tasa de bit, ¿a qué va a ser igual? La tasa de bit o velocidad de transmisión es igual a 1 sobre el tiempo del bit. El tiempo del bit es cuánto tiempo utilizo para enviar un bit.
1000 bits por segundo. 1000 bits por segundo. Entonces aquí es cuando la velocidad de transmisión y la velocidad de señalización es la misma, cuando yo utilizo un símbolo para, cuando el tiempo del símbolo es igual al tiempo del bit. Y no hay lugar a duda. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Y ahora lo llevemos al análisis de frecuencia. ¿Cuál va a ser el ancho de banda que yo necesito para enviar esta señal? Para eso, acuérdense el gráfico que habíamos visto anteriormente. El cruce por cero que les dije, eso es importantísimo. ¿Cuál es el valor del primer cruce por cero? Casi siempre se toma el del primer nulo. ¿Cuánto valía sobre eso? tau. 1 sobre tau, dijimos. Muy bien. Por eso tienen que tener esos ayuda a memoria, los pegan al costado de su pantalla y van a poder entrar y salir de las preguntas que estamos haciendo porque son conceptuales. Entonces, si es 1 sobre tau, ¿cuál va a ser el ancho de banda? ¿1000 hercios? Exacto. Pero sin dudar. ¿Por qué? ¿No es porque la velocidad de señalización es 1000 baudios? No. Coincide numéricamente. Pero la razón es porque tau es igual a 1 milisegundo. Porque tu valor es 1 sobre tau de ese punto. ¿Sí? Fíjense, a ver. Esto es 1 sobre tau. Por eso es fundamental la duración del pulso. ¿Qué es este pulso? No es otra cosa que visto en la señal, la duración de la señal, de este símbolo. Entonces, fíjense, si yo uso otra codificación, el tiempo del bit sigue siendo 1 milisegundo. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo que acá, no ha variado. Pero ahora, ¿cuánto vale tau? Si esto vale 1 milisegundo. Medio milisegundo. Medio milisegundo, 0,5 milisegundos. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la velocidad de señalización? $2000 baudios. Muy bien, 2000 baudios. ¿Y cuál va a ser el ancho de banda? 2000. Y debería ser También 2000. 2000 ¿Cómo? Debería ser 2000. ¿2000 qué? hercios. 2000 hercios. Exacto. Nunca digan 2000 porque eso no es nada para nosotros. Acuérdense que necesitamos las unidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, ¿en qué ha cambiado el ancho de banda de esta señal respecto al ancho de banda de esta señal? En esta, ¿cuánto valía el ancho de banda? 1000 hercios. 1000 hercios. ¿Y acá? 2000 se duplicó. 2000. Entonces, ¿qué pasó con el ancho de banda? También se duplicó. Se duplicó. Se duplicó. Pero la velocidad y la velocidad de transferencia o la velocidad tasa de bit, ¿qué pasó con la tasa de bit? Con la velocidad de transmisión. ¿Reduce la mitad? ¿Cómo? ¿Reduce la mitad? ¿Cuánto dura acá? ¿Cuánto tiempo necesito para enviar un bit? Ahora necesito la mitad de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Fíjense, acá está, en el gráfico está súper claro. 1 milisegundo. Ah. El tiempo Profe. del bit no ha durado. No ha cambiado. Fíjense, sigue siendo 1 milisegundo. ¿Qué es lo que cambió? La señalización que utilizo, que tiene 2 niveles distintos en 1 milisegundo. Y esto puede tener 4, 5, 10 niveles. Aumenta mi velocidad de señalización y mantengo constante la velocidad de transmisión. El tiempo del bit sigue siendo constante.
¿O no? Sí, profe, una pregunta. ¿Tasa de bits sería lo mismo que velocidad de transmisión? Sí, ya vamos a ver más adelante, se van a incorporar los conceptos de control y sincronismo, y allí es donde se empieza a considerar, algunos autores consideran la velocidad de transmisión incorporando también la señalización, es decir, el control, el sincronismo, ya eso lo vamos a ver más adelante. Profe, ¿le puedo pedir que repita Sí. cuál es la idea que nos quería transmitir desde el gráfico en que veíamos para ver la amplitud o queríamos ver el ancho de banda a esto en que diferenciamos la señalización del tiempo de un bit? Perfecto. Mire, acá lo más importante es que ahora ustedes saben cuál es el tau ¿verdad? ¿Qué representa? La duración del pulso. Sí. Exacto. Entonces, de la duración del pulso depende el ancho de banda de la señal que yo voy a utilizar. Esto lo vamos a ver ahora, me interesa porque lo vamos a ver ahora con código de línea. Todo esto tiene que estar claro para que podamos entender código de línea. ¿Sí? Entonces, si ese pulso disminuye, aumenta el ancho de banda. Pero eso no significa que yo vaya a enviar más bits por cada símbolo de la señal. Después vamos a ver que hay códigos que nos permiten efectivamente enviar más bits por símbolo de la señal. Por eso es que vamos a hablar de los códigos. Lo único que me interesa es que ustedes tengan claro que el ancho de banda depende de la duración de este pulso, que no es otra cosa que la duración del símbolo más corto de la señal. Porque hay otras codificaciones que utilizan distintas longitudes. Se toma la más corta. Por eso acá está explicitado, ¿eh? Bien. Profe, ¿Ahí se entendió? Sí. sí, otra pregunta. En este caso el ancho de banda coincide porque estamos tomando el criterio del primer nulo, ¿no? Si No, tomáramos no. otro criterio. ¿Cómo? Digamos. Fíjate que tu valor constante siempre va a ser tau, cualquiera sea el criterio que vos tomes. Numéricamente va a cambiar. Si vos decís, el criterio de Nyquist es a la mitad, es justo este punto que está a la mitad. Quiere decir que va a ser 2 sobre tau, acá. ¿Está claro esto? La mitad acá, si esto es 1 sobre tau, esto va a ser 2 sobre tau. No, perdón. 1 sobre 2 tau. ¿Sí? Sí. Para que sea la mitad. Claro. Entonces, la velocidad, la tasa de bit, si se mantiene constante, pues lo único que estás haciendo es utilizando un código que usa una mayor cantidad de ancho de banda para transmitir la misma cantidad de información. Eso se va a explicitar cuando veamos ahora la clase de código de línea, que quería comenzar también hoy a hablar un poco de código de línea. A ver, podemos hacer lo siguiente. Vamos a ir acá y vamos a ver el tema de los códigos de línea. Vamos a arrancar con la clase código de línea y acá les va a quedar más claro de lo que venimos hablando. Cuando nosotros hemos hablado de códigos de lo que son los canales de transmisión, nosotros decimos que vamos a tener distintos tipos de fuentes, no solamente fuentes digitales, sino que también pueden ser fuentes analógicas. Y vamos a trabajar con estas señales analógicas y las vamos a convertir en digitales o las digitales en analógicas de acuerdo al canal de comunicación que yo quiera utilizar. Entonces allí vamos a hablar de dos conceptos, uno es el de codificación y otro es el de modulación, cuando queramos modificar esto. Quiere decir que nosotros vamos a trabajar con fuentes que pueden ser discretas o pueden ser analógicas. Por ejemplo, la voz humana es una fuente analógica. Yo ahora estoy hablando y mi voz es analógica
ingresa en forma analógica, pero debe ser convertida en una señal digital para poder ser enviado luego a través de los medios físicos de transmisión, que dependiendo del canal que yo utilice, la puedo mantener como digital o convertirla en analógica. O mi fuente puede ser digital, yo procesar esa señal digital y seguir trabajando en un canal digital, que es el caso justamente de la codificación de la señal. Por eso es que ahora nuestro transmisor, que era simplemente un bloque, ahora se despliegan dos bloques de trabajo, porque uno es procesamiento de las señales y otro que se llama circuito de portadora, que nos va a permitir modificar la señal si yo quiero a su vez modularla para convertirla en una señal analógica y trasladarla en frecuencia. Pero acá nos vamos a centrar en los canales, en las fuentes discretas, procesamiento digital, inicialmente para un canal digital. Entonces, allí es donde nosotros tomamos esta simplificación, es decir, de la teoría de la información, de poder tener una fuente discreta con X cantidad de símbolos, tomamos una de 2 símbolos, se llaman binits. A esto, por teoría de la información, sabemos que cada uno de estos binits transporta un bit de información. Y si utilizásemos este tipo de señales eléctricas, fíjense que en este caso el tiempo del bit es igual al tiempo de la señal, al tau. Entonces, para este caso particular, es que las señales, tanto el bit como el baudio, son exactamente iguales porque coinciden estos dos tiempos, la del tiempo del bit, el tiempo del bit y el tau. Ahora, nosotros vamos a ver que, ya esto lo hemos estado analizando, modificar la velocidad de señalización implica modificar el ancho de banda. Y el ancho de banda de la señal que voy a utilizar. Puedo llegar a duplicar el ancho de banda de la señal o inclusive triplicar el ancho de banda de la señal, dependiendo del código que yo utilice. Ahora vamos a ver por qué, siendo el elemento más escaso, justamente el ancho de banda de la línea de transmisión, por qué yo querría aumentar el ancho de banda de la señal sin aumentar la velocidad de transmisión. Bueno, ahí es donde van a ingresar conceptos vinculados con el sincronismo, vinculado con la relación señal-ruido y vinculado con la tasa de errores, que es lo que vamos a analizar. Entonces, lo primero que vemos acá, cuando nosotros vamos a ver también, cuando tengamos una fuente analógica, cómo se digitaliza. Luego vamos a ver que eso puede ser enviado por canales analógicos y digitales, y allí es donde esos dos tipos de fuentes van a atravesar por distintos procesos. Nosotros ahora nos centramos en una fuente discreta, que es solamente binaria, 2 símbolos, X probable, que transportan cada uno un bit. Listo. Ahora, ¿qué queremos hacer con esa señal MDT? La vamos a ingresar para poder transmitirla a través de un canal real. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver que si nosotros modificamos la relación entre el tiempo del bit y el tiempo del símbolo, eso nos lleva a que los distintos códigos, fíjense, tengan distintas distribuciones espectrales de potencia. Este es el código no retorno a cero, por ejemplo, fíjense, esta es su gráfica en azul, este es el primer nulo. Para Manchester, que vemos acá este código que evidentemente tiene el doble de frecuencia porque el tiempo del bit es el doble del tiempo de la señal. Eso nos lleva al doble del ancho de banda, lo que recién acabamos de analizar. Entonces decimos, existen distintos códigos. Ahora, este código, fíjense que no tiene componente de continuo, porque volviendo al análisis de los gráficos que venimos analizando con Fourier, por eso es importante entender bien Fourier. Fíjense, el gráfico este que está en azul, lo ven acá claramente que corresponde al código no retorno a cero polar, y este que tenemos acá es el no retorno a cero unipolar, el que está acá en rojo, fíjense en rojo, corresponde a este código. Ya lo vamos a ver a eso. Pero acá les presento, y ya pueden hacer un análisis cualitativo de qué es lo que está ocurriendo. Fíjense, en esta, que es este código de acá,
¿dónde está concentrada la mayor cantidad de energía? ¿Para qué frecuencia? O la mayor cantidad de potencia. Haciendo un análisis gráfico, de lo ¿No que sería ya el nos azul? plantea. Bueno, tomando solamente este gráfico que está acá en rojo, ¿lo ven acá? Y dice Sí. no retorno a cero, corresponde a este código que tenemos acá. Entonces nos centremos solamente en esa gráfica. En esta gráfica que está representando la densidad espectral de potencia de ese código, que no es otra cosa que mostrarnos cada frecuencia qué cantidad de energía transporta. ¿Dónde está concentrada la mayor cantidad de energía? ¿O qué frecuencia transporta la mayor cantidad de potencia? De 0 a 1. 0,8. No, por yo a ahí, ver si es... 0,8, sí. Bueno, fíjense que esto comienza en cero, este gráfico comienza en cero. .8 se va alejando. Para mí La está en el 0, justo en el 0 la máxima potencia. Claro, la frecuencia cero, quiere decir que la Está en el componente momento de frecuencia máxima cero, potencia. claro. Entonces, eso significa que tiene una componente de corriente continua, ¿sí? Muy elevada. En cambio, Manchester, fíjense, ¿qué energía tiene para la frecuencia cero? 0. Cero. Pero eso implica tener un doble de ancho de banda. Eso es lo que vamos a dilucidar ahora, el por qué y para qué nos sirve o no nos sirven este tipo de códigos. Pero ya están viendo que hay un análisis. Uno tiene componente continuo y otro no tiene componente continuo. Una pregunta, profe. Sí. Ahí el ancho de banda de la roja estaría como centrado en el 0 y el de Manchester estaría corrido. Entonces sería como No, si fuera el ojo, no ancho de está banda corrido. Ojo, no está centrado, ¿eh? Esto comienza en cero. El del primer nulo. El del primer nulo. Cuando toman de nulo a nulo, están tomando las frecuencias negativas. Eso, a partir del análisis Fourier, el análisis matemático, es cierto. Pero en los medios físicos de transmisión, vamos a ver de que únicamente existen las frecuencias positivas, no las negativas. Después vamos a ver que cuando modulamos una señal, aparecen esas otras componentes de frecuencia negativa matemáticamente y hay que considerarlas. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, esto no está centrado. Acá lo que nos está diciendo es cómo va decrementándose la energía a medida que aumenta la frecuencia de la componente. Y acá hay infinitas componentes. Pero vemos que a medida que aumenta la frecuencia, cada vez aportan menos energía. Hasta llegar a un punto que aportan cero, cuando es justamente el cruce por cero, que es 1 sobre tau. Y después hay otra, y esto va hasta el infinito, ¿o no? Es el ancho de banda absoluto, es hasta infinito. Cada vez aporta menos, pero sigue aportando. Siguen existiendo componentes de frecuencia. Pero nosotros decimos, bueno, fíjense, la mayor cantidad de energía está en el primer nulo. Listo. Entonces podemos decir, con este ancho de banda podemos transmitir la señal y cuando la recuperamos en el receptor, esa energía es lo suficientemente representativa de lo que yo transmití o de lo que quería transmitir, porque lo que quería transmitir tenía un ancho de banda infinito, pero no lo puedo hacer. Entonces transmito solamente la energía que está dentro del primer nulo y eso es, comparativamente es mucho mayor que el resto de la energía que estamos despreciando. ¿Sí? Profe, ¿Me sigue? puede ser que en un momento dijo algo sobre continua o alterna. No entendí a qué se refería con eso. Componente continua. Ahora lo vamos a ver, porque acá creo que, a ver si les puse acá, acá está, sí. Acá, a ver, ya llegamos ahí lo de componente continua, para que los veas explicitado. Esto que les estoy diciendo de que un código tenga un ancho de banda y otro código tenga el doble de ancho de banda, fíjense que
acá les puse los dos ejemplos. La duración del bit, tomemos el ejemplo del milisegundo y les doy un milisegundo porque es fácil hacer las conversiones, digamos. Esta tiene un tiempo del bit de 1 milisegundo y este tiene un tau también de 1 milisegundo porque es un código no retorno a cero. ¿Sí? ¿Se ve ahí claramente esto? Lo que analizamos recién. Este otro código tiene la duración del bit, sigue siendo la misma, pero ahora tiene dos elementos de señal, o sea que la duración del símbolo acá, de la señal, es la mitad de la duración del tiempo del bit. El tau es la mitad del tiempo del bit. Entonces, fíjense que en este caso va a crecer el ancho de banda respecto del que tenía con este código. O sea que este punto se va a trasladar hasta acá. O sea que la señal tendría que ser el cruce en el primer nulo estaría acá, numéricamente, que eran los 2 kHz. Y para este código que está en rojo estaría acá, en 1 kHz. Este no es el del segundo nulo, sino que esta gráfica tendría que trasladarse hasta acá. ¿Se entiende eso, no? Tiene que ocupar todo este ancho de banda, el código que está en celeste, lo cual implica que este punto se traslada acá. ¿Podemos hacer una definición formal de código, profe? Así yo dejo anotado. Como una definición formal de código. ¿Qué es código? Para tener anotado. Para tener anotado. A ver, yo... Cuando nosotros hablamos de señales físicas, ¿sí? Habíamos dicho de que teníamos que variar algunos de los parámetros físicos, como puede ser la tensión a la corriente. ¿Sí? Entonces, esa tensión debe permanecer constante durante un periodo determinado para hablar de una señal discreta. ¿Sí? Tiene que ser constante durante el tiempo del bit, lo que hemos llamado el tiempo del bit. Ahora, el código de línea lo que va a representar es cómo va a ser esa modificación de ese parámetro en función del tiempo. Entonces, los distintos códigos de línea lo que van a ir modificando es la duración del tiempo del símbolo, ¿sí? En función de la amplitud de la señal que representa. Entonces vamos a tener los distintos códigos de línea que van a terminar definiendo en el dominio del tiempo la variación de la amplitud, que en este caso es la tensión, porque esto es tensión en función del tiempo, y eso nos va a permitir a nosotros analizar a partir de la duración de cada uno de los pulsos que representan esa señal, qué ancho de banda le corresponde a cada uno de estos códigos. Y a partir de allí vamos a poder analizar, por ejemplo, lo que se denomina componente de continua. Si yo tengo un código como este, el que está en azul, vemos que tiene una gran componente de continua. Este tiene menos componente de continua y estos dos códigos no tienen componente de continua. ¿Eso qué significa? Primero, vamos a analizar lo que es una componente de continua. Fíjense, supongamos que yo tengo esta señal diente de sierra, que es periódica. Y yo ahora, a esta señal, está centrada en función de los valores de tensión que posee. Fíjense que la tensión 0, si este eje representa la tensión y este eje representa el tiempo, la tensión 0 acá tenemos una excursión negativa y tenemos una excursión positiva que es totalmente simétrica, supongamos más 5 y menos 5 volt. Y fíjense que la señal va excursionando entre estos dos valores. Ahora, el valor medio de la señal
fíjense que va a ser cero porque yo voy a tener tensiones negativas y positivas que van a ser simétricas y se van a restar mutuamente. ¿Eso qué significa? Que si yo ahora a este eje de tensión lo corro y ahora analizo esta misma señal, pero analizando su excursión solamente para valores positivos, esto va a implicar que yo voy a tener aquí un valor medio que va a ser distinto de cero, porque siempre tengo tensiones positivas. Si eso ahora yo lo analizo con señales que son más conocidas para ustedes. Supongamos esta señal, que es una señal continua, supongamos que estos son 5 volt. Quiere decir que su frecuencia, ¿a qué es igual? La frecuencia de esta señal que es continua a lo largo de todo el tiempo. Es una frecuencia constante y positiva. ¿A cuánto es, cuál es el valor de la frecuencia? Una señal senoidal también tiene una frecuencia constante. 0. 0. La frecuencia es 0. Quiere decir que si nosotros hacemos la representación de Fourier de esta señal, fíjense que sería sobre, acá es frecuencia y acá es el valor 0, sería este segmento que tengo acá, que está mostrando la amplitud, que estos son 5 volt, acá tendría 5 volt, que es la única componente de frecuencia que tiene, es la de frecuencia 0, que transporta esos 5 volt. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, ahora tenemos esta señal sinusoidal. Fourier, Profe, sí, perdón que lo interrumpa. No entendí por qué 0 si estaría en la parte positiva. si estaría en la... no entiendo la pregunta. Claro, esa es como constante, pero estaría dentro de la parte positiva o cómo sería. No entiendo por qué 0. Esto es 0 volt y esto es 5 volt. Pero Claro. también podría ser menos 5 volt. Y esos menos 5 volt estarían representados también acá, solo que acá dirían menos 5 volt. Es decir que la frecuencia es 0, porque no hay variación de la señal. Entonces, toda su energía es transportada por lo que se denomina componente de continua. Esa frecuencia 0 es la que se denomina corriente continua o componente de continua. Sí, ahí entendí, me confundí con el concepto de frecuencia. Gracias. Ah, perfecto. Entonces, fíjate acá. Yo tengo esta otra señal sinusoidal. Supongamos que esto sea, que este tiempo sea igual a 1 milisegundo. Esto se representaría, según Fourier, que es lo que ya han estudiado ustedes, porque esta es una señal periódica, fácil de obtener su espectro de frecuencia, nos daría solamente este segmento a qué frecuencia, cuál sería el valor de esta frecuencia, si esto, el periodo es 1 milisegundo. De 1000 Hz. 1000 Hz, exacto, 1 kilohertz. O sea que esto sería 1 kilohertz. Fíjense, esto está ocurriendo en el dominio del tiempo y esto está ocurriendo en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Este gráfico corresponde a este y este gráfico corresponde a este. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Si yo sumo ahora estos dos en el dominio del tiempo, que es lo que ustedes han aprendido en análisis matemático, la señal suma es esta que está acá, ¿verdad? Es solamente trasladar esta señal acá, que es lo mismo que sumar punto a punto. ¿O no? Sí, es cierto. Sí. Es sumar punto a punto, análisis matemático 1. Perfecto. Pero esta señal en el dominio de la frecuencia, ahora son estas dos juntas. Eso es lo que nos permite ver Fourier. Nos está diciendo, ojo, esta señal tiene una componente continua muy elevada. Mucha energía está siendo transportada por la frecuencia 0. Claro, supongamos que estos son 5 volt, como veníamos diciendo, ¿verdad?
¿Ahí me siguen? Ok. Sí, sí. Y esta excursión máxima de la señal senoidal, esto que tengo acá, supongamos que sea entre 1 milivolt y menos 1 milivolt. Esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Excursiona entre más o menos 1 milivolt. Ok. Cuando yo sume esto, la máxima tensión en este punto, ¿cuál va a ser? 1001 milivolt. ¿Cuál va a ser el valor acá? 1001 milivolt. Esto valía 5 volts. ¿Y no sería 5,0001 volt? Así. Exacto. 5,0001 volt. Quiere decir que fíjense que la frecuencia de 1 kilohertz aporta muy poca energía, ¿o no? Sí. Sí, poca. O sea que si yo llego a filtrar estos 5 volts, me quedo con 1 milivolt. Y supongamos que mi código de transmisión es para más o menos 5, o para 5 volts, 0 volt. 5 volt un 1, 0 volt un 0. ¿Sí? Entonces, si yo transmito esta señal, que es la suma de estas dos, y me deshago de esta componente continua, lo único que voy a leer es más o menos 1 milivolt, y eso no me va a permitir, a lo sumo voy a interpretar como si fuera 0 volt, que estaría enviando todos ceros, ¿o no? Sí. Entonces, fíjense qué importante que es la componente de continua o las componentes de distinta frecuencia. Ahora, fíjense por qué es tan trascendente esto para nosotros. Porque cuando yo tengo una red, un medio físico de transmisión, y hablo de un canal digital, por ejemplo, las redes LAN son canales digitales, porque se envían señales digitales a través de estas redes LAN. Y ustedes se conectan a la red a través de las placas de red. ¿Sí? Ahora, estas placas de red, las conocen ustedes. Si tienen una notebook en este momento, pueden ver al costado de la notebook y van a encontrar una entrada RJ45, que es la entrada a placa de red para que ustedes se conecten con una red LAN. Muchos pueden conectarse a través de un conector RJ45, un patch cord, se conectan con el módem en forma directa y evitan la parte inalámbrica donde pierden mucha velocidad de transmisión, porque ahí su relación señal-ruido es muy mala respecto a lo que sería si se conectan en forma directa. Pero tiene acoplamientos inductivos, es decir, que tiene pequeños transformadores de línea que lo aíslan galvánicamente, sobre todo contra el ruido y cortocircuitos o sobrecargas estáticas. Eso significa que un inductor, para que funcione, para que induzca en el otro bobinado corriente, ¿cómo tiene que ser la señal? ¿Continua o alterna? Tiene que ser alterna. Alterna. Entonces, ¿qué pasa si yo le introduzco esta señal? ¿Esta pasa? No, porque es continua. ¿Cuál va a pasar? La sinusoidal. Claro. Se comprende con frecuencia. Claro. O sea que perdí 5 volt y me quedé con 1 milivolt. Entonces, para nosotros va a ser muy importante eso. Porque ahora, fíjense, nosotros dijimos, tomemos esta señal periódica, y su periodo es desde acá hasta acá, es la señal periódica, ¿sí? Quiere decir que cuando nosotros sabemos que los medios físicos de transmisión, esto tendrá una determinada frecuencia, que es la inversa del periodo. Sabemos que los medios físicos de transmisión, a medida que aumenta la frecuencia, se genera el efecto Skin, quiere decir que las cargas no viajan alrededor del conductor, perdón, las cargas no viajan por la sección transversal del conductor, sino por la superficie. Y si sigue aumentando la frecuencia, se convierte en una antena y empieza a irradiar ondas electromagnéticas. Bien, se comporta como un filtro pasa abajo. ¿Eso qué significa? Que si yo ahora analizo mi espectro de frecuencia de esta señal periódica de prueba que hemos puesto, podría ser este su espectro de frecuencia, ¿verdad? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Ok, podría ser, sí. Bien, porque es un espectro discreto y cuando calculamos la serie de Fourier nos da esto como resultado. Perfecto.
Ahora le hemos inyectado acá, significa, como ya sabemos, que la parte de alta frecuencia no va a poder ser guiada por estos cables. ¿Estamos de acuerdo? Se comporta como un filtro pasa abajo. Ya perdimos esto, ¿o no? Claro. Sí. Bueno, este es el análisis, ¿verdad? Pero ahora, si a este, que es un cable UTP, que justamente van trenzados, y ya lo vamos a ver cuando veamos cables UTP, cableado estructurado, que es al trenzar los cables, lo que hago es cancelar las acciones inductivas y capacitivas entre sí y mejora notablemente la injerencia de los ruidos entre pares. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero si este cable se conecta a través de una placa de red, van a desaparecer las componentes de baja frecuencia, ¿verdad? Estas que son de baja frecuencia y que tienen mucha energía, desaparecen. Quiere decir que nos quedamos con muy poca energía y el pulso se puede deformar lo suficiente como para que yo no lo pueda recibir. Trabajando en enlaces digitales, con señales digitales. ¿Se entiende esto? ¿Por qué se perderían las frecuencias más bajas? Perdón. Eso, ¿podría repetirlo Claro, lo que estaba en el otro gráfico? Por esto, dijimos, van a tener acoplamientos inductivos las placas de red, no pueden pasar las componentes de baja frecuencia. Entonces, cuando lo analizamos con una señal periódica, ¿qué vemos? Las de alta frecuencia se eliminan por el efecto Skin y las de baja frecuencia, que son estas, se eliminarían si este cable estuviese conectado a una placa de red con acoplamiento inductivo. Ok. ¿Ahí se entiende? Se suman los dos conceptos acá, los dos fenómenos físicos. Es como Entonces, si fueran un filtro, digamos. Claro, los se filtros, comporta digamos. como un filtro. ¿Acá qué tipo de filtro sería? Los dos juntos. Bueno, no, pasa abajo únicamente para placa de red, pero también alto por el efecto Skin. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama ese tipo de filtro? ¿Pasa banda? Pasa banda. Sí. Pasa banda, exactamente. Entonces, fíjense cómo empiezan a encajar todos estos fenómenos que lo hemos estudiado por separado en física de las comunicaciones y ahora empiezan a hacer las respuestas del por qué ocurren estas cosas. ¿Ah? Yo les dejo todo esto en el PowerPoint, o les voy a subir los PowerPoint. Bien, entonces, hasta allí, uno de los fenómenos sería la componente continua puede llegar a ser muy perjudicial a la hora de querer transmitir en canales digitales que existan acoplamientos inductivos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es lo que acabamos de demostrar. Pero, ¿hay algún otro factor? Sí, hay otro factor para tomar en cuenta. Y ahora empezamos a considerar lo que se denomina sincronismo. Después vamos a tener una clase especial de sincronismo, pero acá, para entender códigos, es necesario entender el concepto básico de sincronismo. Cuando nosotros decimos, bueno, la teoría de la información nos dice, este símbolo contiene un bit de información. Y ahora nosotros tenemos que darle carnadura física, es decir, a esa abstracción la tenemos que convertir en una señal eléctrica. La señal eléctrica necesita un nivel de tensión constante durante un periodo constante. ¿Se entiende esto? Y que nos pongamos de acuerdo, esa señal constante durante un periodo constante, ¿qué va a representar? ¿Si al 1 o al 0? Eso es lo que tenemos que definir. Eso va a definir una gráfica en el dominio del tiempo, que es la amplitud de la señal en el dominio del tiempo. La forma en la que va a variar esa amplitud en el dominio del tiempo es la que vamos a terminar denominando código de línea o código de banda base o código de transmisión de banda base, si querían una definición. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que predeterminar cuándo comienza y cuándo termina el periodo de lectura, porque yo voy a tener, en el receptor voy a tener que estar leyendo esta señal para saber cuándo, tengo que saber cuándo comienza y cuándo termina esta señal. Y voy a tener que definir un instante que se denomina instante de muestreo, que se da en la mitad de lo que vamos a denominar, que antes denominábamos tiempo del bit,
Lo vamos a llamar intervalo significativo a partir de ahora. ¿Me van siguiendo? En términos de sincronismo se denomina intervalo significativo. Sí, le pido un segundo, profe, para anotar esto. Sí. Pero graben, pongan Windows G y graban. Sí, pero igual está bueno tenerlo anotado. Yo terminé, Perfecto, gracias. perfecto. Quiere decir que les sirve la clase. Sí. ¿Se Ah, puede Windows repetir G no me eso? acordaba, ¿Cómo? ¿Puede repetir eso, intervalo significativo? Esto que tenemos Justo, acá como tiempo del bit, lo vamos a renombrar ahora como intervalo significativo. Porque cuando hablamos de sincronismo, ya vamos a utilizar mucho este término porque se lo utiliza en muchas de las bibliografías, ¿sí? Es el intervalo significativo, que es lo mismo que el tiempo del bit. Quiere decir que durante ese tiempo del bit o intervalo significativo, la señal va a tener que tener un comportamiento único. Si nosotros decimos que va a tener 5 volt durante todo el intervalo significativo, significa que no puede variar su tensión. Y porque yo el receptor lo voy a construir para que pueda realizar esa lectura. Se hace con amplificadores diferenciales. Yo pongo una tensión de referencia a ese amplificador diferencial, que no es otra cosa que un transistor en una configuración que se denomina diferencial, que lo que hace es controlar una tensión de referencia, que obviamente acá en este caso sería, supongamos, 5 volt, le coloco como tensión de referencia, y otra tensión de entrada, que es la entrada de la línea de transmisión, y cuando ese valor sea igual a 5 volt, voy a obtener a la salida una tensión que representará en un nuevo código o en el mismo código al 1 o al 0, de acuerdo a lo que yo especifique. Eso desde el punto de vista electrónico. Pero lo que sí voy a necesitar es un sampleo, un muestreo, una toma de la muestra, un instante para ir dentro del intervalo significativo, decir, bueno, ¿cuándo voy a realizar la muestra, la toma de esa comparación con la tensión de referencia? Eso es lo que se denomina el instante de muestreo. Entonces, ¿yo qué voy a necesitar? Voy a necesitar una señal patrón, y esta sí va a ser periódica, que la voy a llamar señal de clock o de reloj, que va a estar íntimamente ligada con la generación de los datos. Estamos hablando en el proceso de el transmisor, ¿se acuerdan? Decíamos procesamiento de la señal. De esto estamos hablando. En ese procesamiento de la señal es que tengo que considerar una señal de reloj y que va a tener flancos. En este caso, cada vez que yo tenga un flanco ascendente, fíjense que cada vez que tenga un flanco ascendente, tengo el inicio y fin de cada bit. Inicio y fin de cada bit, ¿sí? Respecto a esta señal de clock. El instante de muestreo es en la mitad del intervalo significativo, que acá está en celeste. Quiere decir que en ese instante yo tengo que tomar la muestra de este valor de tensión. Así es como el receptor lee. Le envío esta señal de clock y sabe que cuando tenga, si la sincronicé con flancos ascendentes para inicio y fin de cada bit, que determina el tiempo del bit o instante significativo, yo en la mitad de ese periodo tengo que tomar la muestra de la señal. Esto es lo que tenemos que acordar entre emisor y receptor para poder leer un bit. Entonces, fíjense qué va a ocurrir. Yo voy a tener un clock local con la cual yo estoy generando la señal que va a salir y va a ser transmitida. Pero yo tengo que enviarle esta señal de clock de algún modo a este receptor. ¿Qué puedo hacer? Establecer otra línea de transmisión y enviarle esa señal denominada señal de sincronismo, para que el receptor, cada vez que tenga un flanco ascendente en la señal de clock, deje pasar este intervalo de tiempo, que es la mitad del intervalo significativo, y genere la muestra de la señal en este instante. Ahora, cuando las distancias son muy largas o la frecuencia es muy elevada de esta señal, lo cual implica una mayor velocidad de transmisión, porque si esto es el tiempo del bit, una cosa es transmitir a 1000 bits por segundo y otra cosa es transmitir a 1 gigabit por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que
a 1000 bits por segundo, ¿esto cuánto tiempo demora? ¿Cuál es el tiempo del bit? Una milésima de Este segundo. código. Claro, o sea, 1 milisegundo. Milisegundo. Ahora, si yo transmito a 1 gigabit, ¿cuánto es el tiempo? A 1024 por 1024 por No, 1024. milisegundos. Estamos hablando de giga a gigabit y el tiempo que vos tenés acá son 1000 millones de veces un segundo. Profe, disculpe, ¿puede Una volver a millonésima la... parte de un segundo. Un 1024 a la 3. Sí. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar la relación entre el clock del transmisor y el receptor? Esa parte no la escuché bien. ¿Está? El clock es con la que yo generé esta señal para poder generar la señal de datos. Esta es una señal que me está diciendo cuándo comenzar y cuándo terminar. Entonces, yo me tengo que sincronizar en el transmisor, me tengo que sincronizar con un flanco ascendente, mantener constante una tensión hasta que tenga otro flanco ascendente y allí sé que ahora voy a enviar otro bit, que puede ser un 0 o un 1. O mantengo constante a partir de ese flanco nuevamente la tensión, o a partir de ese flanco cambio el valor de tensión y lo volveré a cambiar con otro flanco ascendente. Si es un 1 o seguirá igual si es un 0. Ese compás de escritura se lo tengo que enviar como señal de sincronismo al receptor. Yo puedo leer simplemente la señal, pero si la velocidad es muy elevada, puede haber un decalaje de frecuencia, y es lo que ustedes tanto sufren cuando juegan al LOL. Una cosa es los muchachos que tienen el servidor cerca y otra cosa es ustedes desde Argentina, ¿verdad? Esos retardos, esos delays, entre otras cosas, porque ya vamos a ver que hay otro tipo de retardos, está dado por esto. Por eso, ¿qué es más conveniente hacer? Tener un clock local en el receptor y esta señal de sincronismo simplemente con el primer flanco que detecte, sincroniza este clock y puede leer la entrada. Sin Perdón. necesidad de tener esta señal específica. Pero puede haber otra opción. Esta sería utilizando este código. Pero yo tendría que tener una línea más de transmisión. Y ustedes en sus casas salen con 2 cables. Para cable de módem o Arnet salen con 2 cables o la fibra óptica. Que ya vamos a ver que tiene solamente una longitud de onda para transmitir y otra para recibir. Perdón, profe. Entonces sí. el clock manda el patrón para que entienda el compás, otro clock en el receptor, o genera la señal que se va a enviar. O usa la misma señal de clock, tener esas opciones. Todo esto lo vamos a ver en una clase dedicada a sincronismo. Vamos a tener una y vamos a ver cuáles son las estrategias para enviar ese sincronismo. Yo acá la presento porque para mí es necesario que ustedes entiendan ahora. Fíjense, acá yo voy a necesitar 2 cables más. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo esa posibilidad? Porque es mayor costo. Y de hecho ustedes, el que se está conectando ahora a través de Arnet y no hace uso de fibra óptica, ¿cuántos cables salen de su domicilio hacia el prestador de servicio? Uno solo, ¿no? Con un cable, ¿ustedes tienen una línea de transmisión? Física de las comunicaciones. Como dirían los youtubers, tienen que ver mi post anterior, ¿o no? ¿Cuántos conductores conforman una línea de transmisión? No, es un cable solo, pero tiene varios adentro. No me acuerdo cuál es la cantidad. 2 cables. Entonces no tenemos esta posibilidad. ¿Qué podemos hacer? Y allí es donde comienzan los códigos. Fíjense, nuestro problema, alguien podría decir, bueno, profe, pero podemos utilizar estos flancos para que el receptor entre en frecuencia con este clock. Su clock residente lo hace coincidir con alguno de estos flancos. Claro, pero ¿qué pasa si no tengo flancos? Si yo tengo varios unos que envío o varios ceros, ya no tengo flanco.
allí es donde surgen otros códigos, como por ejemplo el Manchester, ¿eh? O el Manchester que se utiliza, el 802 puntos que se utiliza en 802.3, que dice, este es fácil de acordarse, fíjense, en la mitad del intervalo significativo, estos se llaman no retorno a cero, estos se llaman códigos retorno a cero, porque en la mitad del intervalo significativo yo tengo un cruce por cero y varía la tensión. Ahora, fíjense que el tiempo del bit acá pasa a ser el doble del tiempo del símbolo, lo cual implica que acá ya aumenté el ancho de banda al doble. Ahora, ¿qué beneficio me trae? Fíjense que voy a tener siempre flancos, aun cuando tenga varios ceros o varios unos, siempre en la mitad del intervalo significativo, que es lo que me decía la ley del sincronismo. Yo debo tener una lectura y siempre voy a tener un flanco, ¿eh? Entonces, quiere decir que estos códigos, la existencia de códigos con mayor ancho de banda, como el caso del Manchester, lo que conllevan es lo que se llaman códigos de autobaudeo o códigos de autorreloj. Algunos textos lo citan de estos dos modos, ¿eh? Quiere decir que internamente están llevando información del sincronismo, pero lo tienen que pagar, el costo se paga en términos de ancho de banda, ¿eh? Fíjense, cada vez que tengo inicio y fin es con un cambio de flanco, ¿eh? Entonces, acá yo siempre voy a tener cambios de flanco. Entonces acá ya empiezo a ver de que hacer uso de distintos códigos, voy a jugar con dos parámetros. Uno, mayor ancho de banda, menor ancho de banda. Y después voy a ver que también puedo llegar a enviar más de un bit en un tiempo del bit. O sea, la idea es que si yo mantengo la velocidad de señalización y puedo aumentar la velocidad de transmisión. Ahora lo vamos a ver con los códigos. Entonces, aquí vamos a ver un mapa de los distintos tipos de códigos que vamos a abordar, ¿sí? Acuérdense de poner el presente en el chat, ¿no? Vamos a presentar hasta acá nada más y como ya expira el tiempo, seguimos la clase que viene, ¿sí? Fíjense que vamos a tener tres tipos básicos. Sí. No me quedó claro cuál es la función del clock. No entiendo si setea un patrón o envía el mensaje haciendo ascender. El clock es simplemente generar un patrón. Okay. La señal de clock es simplemente de generar un patrón. Si yo te envío esta señal, te digo, bueno, suponete que esta señal, vamos a hacer el circuitito, ¿se acuerdan de física de las comunicaciones? Que era una fuente de alimentación y un gran cable que iba desde Carlos Paz hasta Córdoba y encendía un LED cada vez que había alguna emergencia, ¿sí? Sí. Entonces, supongamos que si yo envío la combinación de 101 es una cosa y 001 es otra, ¿sí? Armamos nuestro código. Entonces, vos estás viendo el LED. Si se enciende es 1, si se apaga es 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, imagínate que yo te envío 1, se enciende. 0 se apaga, 1 se enciende. Hasta ahí está fácil de interpretarlo, ¿no? Es el 101. Bueno, pero si ahora es el 001, 0, y después se encendió, ¿qué te envié? Claro. No sabes si es 001 o si es 0001. Tenés que estar midiendo los tiempos para saber si es un 0 o es un 1. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Esta señal de clock que te diga cuándo comenzar a leer. Entonces, tendría que ser, supongamos, hagamos la simulación. Vamos a hacerla auditiva y lumínicamente. ¿Vamos bien? A ver si me sale. Muy bien. Esto es encendido y esto es apagado, ¿sí? Sí. Entonces yo tengo que esperar este flanco ascendente, un bip. ¿Sí? Comienza y termina. Y es cuando yo tengo que apreciar, ver qué está ocurriendo con el LED.
Entonces, si lo hacemos lento, decimos pip, pip. ¿Qué fue eso? Un 1. Y si yo hago ahora pip, pip, ¿qué fue? 0, 1. ¿Por qué 0,1? Si esto estuvo apagado siempre. Ah, claro. Este es un 0, entiendo. ¿Se entendió la necesidad del sincronismo? Fíjense que para leer el 0 ya nos confundimos. Empezamos de nuevo. Esto es un 1 y un 0, es lo que vamos a enviar. Entonces yo digo, pip, 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 pip. ¿Qué fue? 1, 0. 1, 0, 0. 0, 0. Fíjate que te voy a andar viendo la señal de sincronismo. Cada flanco ascendente es un bip y marca inicio y fin de un bit. Inicio y fin. ¿Estamos de acuerdo? Acá marca inicio porque es inicio de transmisión. Inicio y fin. O sea, sería, fíjate. Pip, 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 pip. ¿Qué fue? 1, 0, 0. ¿Pasando? 1, 0, 0, 0. A ver. ¿Sí? Entonces, estos flancos que lo estamos escuchando en forma auditiva es lo que va a dar el patrón de lectura para saber si está encendido o está apagado. Y encima lo tenemos que hacer en la mitad del intervalo significativo. O sea, con mayor frecuencia todavía. Entonces, coordinar todo eso significa enviar una señal de clock o utilizar un código que en sí mismo contenga esos flancos. Entonces, ¿se entiende eso? ¿El LED se prendería a la mitad del intervalo No, significativo? el LED tiene que estar encendido durante todo el intervalo significativo. Vamos para acá. Eso es muy importante que lo entiendan. Fíjense, el código es encendido es 1, apagado es 0. ¿Ven mi mano? Encendido es 1, apagado es 0. ¿Estamos de acuerdo? Y la ley del sincronismo dice, con un flanco ascendente comienza la lectura, pero yo debo mantener el nivel de tensión constante. O sea que si es 5 volts, se enciende constante, constante, hasta que venga el otro pip. Y allí, fíjense, con este cambio se apaga y tiene que mantenerse constante. ¿Cuándo vas a ir y vas a tomar la muestra? En la mitad del intervalo significativo. O sea que yo voy a tener todo este tiempo encendido, pero vos la muestra la tomás siempre a la mitad. ¿Se entiende eso? O sea, tu muestreo tiene que ser mucho más rápido todavía. Claro, o sea, el muestreo sería como chequear cuál es el estado siguiente, ¿sería? ¿Cuál es el estado del nivel de tensión en ese instante, que representa ese bit? Claro, te entendí. Gracias. ¿Sí? Yo les había armado una clase de teoría del muestreo. Les voy a subir ese video sobre el teorema del muestreo, que es muy importante porque va a ayudar a entender esto y va a ayudar también a entender, cuando veamos posteriormente más profundamente este concepto de sincronismo. Acá lo que me interesa para poder explicar los distintos códigos es por qué. ¿Sí? Entonces, para terminar, simplemente vamos a mencionar, van a haber códigos unipolares, quiere decir que sean solamente tensiones positivas, el más sencillo de representar. Más 5 volts, 0 volts, más 5 volts, 0 volts, ¿sí? Unipolar. Y que van a tener las opciones de retorno a 0 y no retorno a 0, pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Luego vamos a tener los polares. ¿Qué significa? Obviamente que tiene tensiones positivas y tensiones negativas. Supongamos 1, 5 volts, 0, menos 5 volts, 1, 5 volts. Entonces tenemos un código polar y que va a tener a su vez una clasificación porque vamos a poder hacer varias combinaciones con este código. Y luego tenemos los códigos bipolares
y que algunos autores los llaman cuasi ternarios. ¿Por qué? Fíjense, dicen lo siguiente, para el 0 siempre va a ser 0 volt. Bien, pero el 1, también llamado marca, es derivado de la telegrafía y de la telefonía, algunos autores lo pueden encontrar como marca, alternancia de marcas, eso es derivado, como les dije, de la telefonía. ¿Qué significa esto? Que el 1 puede arrancar en una tensión positiva, supongamos 1, 0, 1. Será 1 volt, 5 volt, perdón, un 1, 5 volt, el 0, 0 volt, y el próximo 1, que tendría que ser en cualquiera de los otros códigos otra vez tensión positiva, es tensión negativa. Se invierte. Menos 5 volt. Y si es otro 1, pasa a ser 5 volt. Y entonces va alternando. Por eso se llama alternancia de marca. Por eso los llaman cuasi ternarios, porque no son 3 niveles específicos, digamos. Y a su vez, después vamos a ver cómo se desglosan todos estos códigos. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Fue una pregunta rápida. Entonces, cuando hay el retorno a 0, no necesitas transmitir un clock, digamos, o sea, una señal de clock. Esto ya lo vamos a ver más adelante, pero efectivamente, con este tipo de códigos, yo puedo, como siempre voy a tener flancos, yo puedo mantener mejor el sincronismo y no me va a hacer falta enviar por separado la señal de clock. La estoy enviando junto con la señal de datos al hacerlo retornar a 0. Eso me sirve. Y tiene otro plus más, que ya lo vamos a ver la clase que viene, es que fíjense que estos códigos ya me permiten deshacerme de componentes de continua, mientras que seguro que no. O son todos positivos o son todos negativos y tengo problemas con la componente continua. Pero ya eso lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, hemos llegado hasta esta diapositiva y la clase que viene continuamos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Le sirvió la clase de hoy? Sí, profe, como que mezclamos un poco de todo y se fue juntando algunos conceptos. Igual yo sigo bastante verde, tengo que sentar a Claro, leer más todavía. porque en realidad no los hemos mezclado, sino que los hemos concatenado. No, sí, a eso me refiero, que los enlazamos. Sé que se te han mezclado porque te está faltando estudiarlo los conceptos, pero si vos la grabaste esta clase y te vas para atrás y decís, bueno, me voy a poner las pilas, veo lo de Fourier, veo todo lo que... Y ahora lo enganchamos con esta clase y decir, bueno, ya sé para dónde está queriendo ir el profe, por qué es relevante esto. Fíjense que en código de línea ya no vamos a volver sobre calcular el tau ni nada. Acá vamos a explicar por qué el ancho de banda se duplica o es la mitad en el código. Y después vamos a ver lo que es eficiencia espectral, que es la capacidad de canal respecto a del ancho de banda que utilizo. Entonces, lo que a mí me interesa es que los conceptos les vayan quedando claros. Lo sepan o no lo sepan, al concepto que eso lo pueden resolver, pero saber para qué les sirve ese concepto, porque yo le dije hay dos formas de estar perdido, no sé dónde estoy y no sé dónde tengo que ir. En este momento pueden no saber dónde están porque no han estudiado, pero por lo menos saber dónde tienen que ir. Entonces rápidamente pueden ir a recapturar esos conceptos para poder avanzar. ¿Sí? Muy bien. Profe, una preguntita en general, ¿no?, de la materia. ¿Es importante la demostración? Por ejemplo, en Fourier, cuando hacemos la exponencial de Fourier, ¿es importante saber cómo se convierte mediante las fórmulas de Euler o hay que saber que se convierte mediante la fórmula de Euler? No. Simplemente, ¿por qué hicieron uso de esto? ¿Cuáles pueden ser las ventajas? Nada más. No. Esas demostraciones... Puede ser que en el trabajo práctico se los haga trabajar con esto de manera tal de que ustedes tengan que encontrar esas equivalencias, renegar con algunas integrales, pero es simplemente para que fijen los conceptos, sepan qué están haciendo. No es porque ustedes vienen resolviendo el análisis matemático y
es interesante en análisis matemático siempre darles un ejemplo físico de en qué se puede aplicar esto que están haciendo. Entonces, acá es al revés. Yo necesito de la herramienta matemática para que todos entendamos exactamente lo mismo respecto de un comportamiento físico. ¿Se entiende esto? Pero en un final, en un parcial, no van a haber demostraciones de no. Pero, a ver, yo sé que cometo un error en decirles esto porque dicen, no, entonces esto no lo vemos y pasan de largo. Y después yo les voy a preguntar en un final, ¿por qué? Y ahí empiezan a hacer agua porque no usan la herramienta matemática. ¿Se entiende? Hay una sola explicación y esa es matemática. Entonces, ¿por qué logramos pasar de un espectro discreto a un espectro continuo en el análisis de Fourier? Y allí es donde tienen que entrar a explicar esto. Pero no hacer la demostración. Pero no hacer la demostración implica saber qué estoy haciendo y por qué. Hacer la demostración para ustedes internamente les va a servir para fijar el conocimiento del por qué y para qué. No sé si se entiende esto. No pueden venir a rendir, bueno, tipo, sí, Fourier, bueno, de algún modo llegó a esto. No, están en ingeniería. ¿Se entiende esto, no? Sí, profe, sí. Perfecto. Muy bien, nos vemos la clase que viene y ya les voy a armar las listas para que todos podamos disfrutar. Sí. Gracias, profe. No, profe. Muy bien, hasta luego. Chao, Profe, buen fin de semana. Igualmente, Muchas gracias. igualmente, cuídense.